Sean bienvenidos a un episodio más del libro Jesús está vivo, escrito por el padre Emiliano Tardit, siervo de Dios. Hoy en este episodio, Jesús está vivo. Durante el mes de junio de 1981, después de una jornada de evangelización por Argelia y Marruecos, Dios me concedió la gracia de visitar Tierra Santa. Al día siguiente de mi llegada, me levanté muy temprano antes de que saliera el sol, y me interné por esas viejas y torcidas calles de la siempre nueva ciudad de Jerusalén, recorriendo el mismo camino de María Magdalena el día domingo de resurrección. Al llegar al Santo Sepulcro, me encontré con un amigo mexicano que había ido a casarse en Caná con una linda puertorriqueña. Al entrar en el monumento, él nos hizo notar una inscripción escrita en griego que decía: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Todavía no salgo del asombro de esa madrugada, que es como el eco del domingo de Pascua. El que murió en la cruz abandonó el sepulcro y está vivo. De la oscuridad de esa tumba ha brotado una luz que ilumina a todos los hombres, iniciando una nueva creación. Si Jesús no está en la tumba vacía de Jerusalén, se encuentra en todas partes del mundo. El único lugar de esta tierra donde Jesús no se encuentra es aquella tumba labrada en la piedra que un día le prestara a su amigo José de Arimatea. Jesús envió a sus apóstoles no a enseñar teorías ni a transmitir ideas abstractas, sino a testificar lo que había visto y oído. Pero desgraciadamente parece que estamos más preocupados en enseñar doctrina que en comunicar vida. Para crecer en la vida de Dios, antes se debe haber nacido por el poder del Espíritu Santo. Un evangelizador es, ante todo, un testigo que tiene experiencia personal de la muerte y resurrección de Cristo Jesús, y que presenta más que una doctrina a una persona viva que comunica vida y vida en abundancia. Solo después y siempre después se debe enseñar la catequesis y la moral. A veces estamos muy preocupados que la gente cumpla los mandamientos de Dios antes de que conozcan al Dios de los mandamientos. No debemos olvidar que los mandamientos fueron dados después de la teofanía del Sinaí. Nadie puede ser un auténtico transmisor del Evangelio si él mismo no ha experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Cuando comunicamos lo que el Señor ha hecho a partir de su resurrección, entonces todo cambia. La predicación va acompañada de las señales y prodigios que Jesús prometió. En Jánico, el párroco nos invitó a dar un retiro, advirtiéndonos que allí la gente era muy dura. No le gustaba ir a la iglesia. Llegamos y la primera noche no había mucha gente, pero había allí, postrado en el suelo, un hombre que parecía un muñeco de trapo. No podía mantenerse en pie. Además, estaba tullido también de las dos manos y no podía comer ni caminar por sí mismo. En verdad, daba lástima ver a aquel hombre. En mi interior pensaba: ¿para qué traen a este hombre aquí? ¿Cómo me distrae mucho con su aspecto tan lastimoso? Dije. Vamos a orar por este hombre, para que luego se lo lleven. Al iniciarse la oración, él comenzó a sudar y temblar. Al verlo me acordé que también yo había sentido un profundo calor cuando el Señor me curó. Entonces le ordené: levántate, el Señor te está sanando. Lo tomé de la mano y le ordené: camina, hasta que llegó al sagrario. Allí dio su testimonio de pie diciendo que tenía 10 años sin poder dar un paso. Simplemente yo estaba asustado y pensé en mi corazón: qué bueno que no sabía que tenía tanto tiempo inmóvil. Si no, no me atrevo a decirle que se levante. Esa tarde salimos todos juntos de la iglesia. Cruzamos la calle y nos sentamos en el atrio. Al sentarse añadió: pero es el que el Señor me sanó la mano. Lo puedo mover. Este tullido nos llenó el local para el día siguiente. La gente ya no cabía y se arremolinaban atrás de las persianas de la puerta de la iglesia.
El día que comprendamos el poder que tiene el testimonio cambiará nuestra predicación. Antes, yo preparaba mucho mis homilías, estudiaba autores clásicos, leía teólogos modernos. Eran tan buenas y profundas mis lecturas que no quería que se perdiera nada de lo que les iba a decir. Entonces apuntaba todo en un papel, lo leía a la hora de predicar para aprovechar la riqueza de lo que quería transmitir. Sin embargo, también en eso el Señor me ha transformado. Un domingo delante de los apuntes bien hechos de mi homilía, el Señor me dijo: si tú, que tienes tantos estudios y has leído tanto, no eres capaz de grabártelo en la memoria solo para repetirlo, ¿cómo quieres que esta gente sencilla, que no tiene la misma preparación que tú, lo grabe en su corazón para vivirlo? Desde entonces cambié mi predicación. Ahora yo no hago otra cosa que no sea testificar el poder de Dios y lo que Él está haciendo, y cuento las historias del amor de Dios. He aprendido otras cosas más importantes. Lo esencial no es hablar bien de Jesús, sino dejarlo actuar con todo el poder de su Espíritu. ¿Para qué queremos hablar maravillosamente de Jesús si no podemos dejarlo actuar a través de nosotros? En una ocasión prediqué más de una hora. Al final se acercó un sacerdote un poco enfadado y dijo señalando su reloj: no me gustó la conferencia del padre Tardit, pues en 67 minutos que habló de milagros y milagros no hizo alusión a ninguno de los del Evangelio. Otra persona que lo oyó respondió: ¿para qué hablar de los milagros de hace 2000 años? ¿Se puede hablar de los que Jesús hizo la semana pasada? Lo que me pasa es que son tantas innumerables las maravillas del Señor que ni todo el resto de mi vida me alcanzaría para contar lo que Dios ha hecho en estos 10 años. Por eso, cuando solo tengo una hora, debo contar lo más reciente. He predicado ya en los 5 continentes diciendo siempre lo mismo, porque no tengo otra cosa que comunicar. ¿Qué es lo que he visto en todas partes? El amor misericordioso de Dios. Soy testigo de que Dios ama a todos los hombres de todos los pueblos y lenguas. El poder del Espíritu Santo me ha convertido en un testigo de que Cristo vive. A veces no nos queda tiempo ni para comer. Después de muchas horas de viajes y cansados, entramos directamente a trabajar, pero el Señor manifiesta su fuerza a través de nuestra debilidad. En el retiro de Lourdes, Francia, había sacerdotes de diferentes países europeos. Estaba muy cansado. Después de las conferencias, sentarse a confesar para luego seguir con otra conferencia o la liturgia. Después de una charla se acercaron algunos sacerdotes para confesarse. El primero fue un sacerdote holandés que no hablaba bien el francés. Al terminar de confesarse, me pidió: Padre, ¿puede orar por mi sanación? Estoy mudo del oído izquierdo. Fue tan original que por poco suelto la risa. A causa de su oído mudo, simplemente dije: Señor, si tú curas a este, ven a hacer la sanación más grande del mundo. Ya solo esperaba que él saliera para poder reírme a gusto. Pero inmediatamente entró otro que me encontró risueño. A mí no se me olvidaba lo del mudo del oído izquierdo, y me sonreía todo el tiempo que duré confesando. Después los sacerdotes comentaban: qué feliz es el padre Mellano. A pesar de tanto trabajo está siempre contento. Otros afirmaban: qué gusto da confesarse con un sacerdote que te recibe con una sonrisa. El Señor se sirvió del mudo del oído izquierdo para mostrar que Él es un Dios de la alegría que nos recibe contento cuando nos acercamos a Él. No cabe duda que nuestro Dios tiene un buen humor. Un día que prediqué delante de una multitud en un estadio, una persona me preguntó: Padre, ¿no siente miedo o timidez de hablar delante de tanta gente?
Con una sonrisa le contesté: cuando se siente la seguridad de transmitir una buena noticia, se puede subir uno a los terrados y testificar en las cárceles y predicar en los estadios. Yo simplemente doy testimonio de lo que he visto, si no, le aseguro que hasta me daría pena estar hablando con usted. Pero cuando uno no tiene la experiencia de que Cristo vive, entonces tiene que hablar de mil cosas menos de Jesús. Hoy no necesitamos un nuevo evangelio sino una nueva evangelización, es decir, proclamar con poder y eficacia que Cristo vive, no repitiendo teorías que oímos y leímos, sino testimoniando la propia experiencia. Hoy debemos evangelizar con el poder del Espíritu, acompañando nuestra predicación con los signos y prodigios, que deben ser normales en la presentación del Evangelio. En el Congreso de Montreal de junio de 1977, había más de 65,000 personas en el Estadio Olímpico, en la misa de clausura. Se encontraba presente el cardenal Roy, 6 obispos y 920 sacerdotes. Por otro lado estaba el alcalde de la ciudad y junto al altar había más de 100 enfermos en sillas de ruedas. Hicimos la oración por los enfermos. Todo el estadio alababa a Dios cuando de pronto una mujer, Rose Aimé, que tenía 11 años sufriendo esclerosis, se levantó de su silla de ruedas y comenzó a caminar a la vista de todos. De otro lado se puso en pie un hombre y otro más allá y uno más. Todos de tullidos se levantaron de su silla de ruedas y comenzaron a caminar. La gente aplaudía y llena de emoción lloraba. El mismo alcalde de la ciudad sollozaba como un niño porque cuando Dios se manifiesta, no hay hombre grande, todos son pequeños. Lloraba de felicidad y emoción. Otro día, el periódico principal de la ciudad decía: estupefacción en el Estadio Olímpico, los cojos andan, los paralíticos caminan. Le Journal de Montreal titulaba: los postrados en sus camas se levantan y andan. Lo sorprendente no es que hayan sanado a los enfermos. Lo extraño sería que no se hubiera curado. Lo raro sería que Jesús no cumpliera su promesa. Recuerdo que al día siguiente me entrevistaron en un canal de televisión y preguntaban: ¿usted no cree que todas estas curaciones se deben al contagio de masas, la emoción y los aplausos de la gente? Yo contesté: bueno, entonces usted me tendría que explicar por qué en ningún partido de béisbol o de fútbol se ha levantado ningún paralítico ni los cancerosos se sanan cuando gana su equipo favorito. La única respuesta es que Jesús resucitó y está vivo, hoy en medio de nosotros. No busque otras explicaciones porque siempre nos perderemos. Un día estaba comiendo cuando alguien me preguntó indiscretamente: Padre, ¿usted está seguro de que tiene el don de curación? No podía contestar inmediatamente, así que todos se me quedaron mirando, esperando mi respuesta. Al fin dije: bueno, estoy seguro de que tengo la misión de evangelizar. Los signos y curaciones acompañan siempre la predicación del Evangelio. Yo simplemente predico y oro, mientras Jesús sana a los enfermos. Así hemos hecho un equipo de trabajo y nos acoplamos bien. Los planes del Señor a veces me causan risa, pues me parece que tiene un buen humor. No pone a un simple cura de pueblo a predicar ante grandes teólogos en diferentes países. No les enseño nada, solo doy testimonio de la misericordia del corazón de Jesús. En 1981, prediqué en un retiro para 320 sacerdotes en Lisieux, Francia, junto con el padre Albert de Monteleon. Allí había muchos sacerdotes muy inteligentes, otros muy críticos y no faltaban los escépticos. Después de una maravillosa exposición del padre de Monteleon, me tocaba hablar a mí. Me sentía muy pequeño delante de aquellos hombres tan sabios con tantos títulos académicos. Me sentía tan pobre delante de los cardenales Schwenz y Renard, allí presentes. Entonces oré al Señor y le dije: Señor, ¿qué hace aquí un cura de un pueblito insignificante de una isla tan pequeña que estos hombres tan sabios no saben ni dónde queda? No me dejes solo aquí, por favor, Señor. Afortunadamente aquella primera noche el Señor curó a un sacerdote que sufría flebitis y con eso se acabaron las discusiones. Recuerdo cómo él se levantaba el pantalón y enseñaba sus dos piernas completamente sanas. Ese testimonio sirvió más para manifestar la gloria de Dios que mis pobres conferencias. El cardenal Renard, sorprendido por las curaciones y maravillas del Señor, se puso en pie y dijo: es difícil para nosotros aceptar la misteriosa acción del Espíritu Santo, porque somos tan racionales.
y a menudo tan racionalistas. Todos nosotros somos, quien más quien menos, pequeños hijos de Descartes, e incluso hay un pequeño Voltaire en cada uno de nosotros. Por eso se nos hace tan difícil asimilar la acción del espíritu, que sopla como quiere sin limitarse a los moldes racionales de nuestra lógica. Le ponemos unos rieles para que camine por ellos y vuele al margen de los mismos. Les ofrecemos unos conductos por donde él inspire, pero él sopla de lado. El Espíritu Santo nos sigue en nuestros programas pastorales. Obviamente necesitamos una metodología pastoral, pero la base de toda pedagogía de fe consiste precisamente en aceptar que nosotros no somos quienes dirigimos su acción sin Él, sino Él la nuestra. Toda metodología debe ser lo suficientemente permeable para que el Espíritu pueda usarla y hasta transformarla. El mundo actual está buscando a los hombres del Espíritu, a los profetas cristianos inspirados por el Espíritu, pero si no lo encuentran se encaminará entonces tras los iluminados, lo cual es demasiado peligroso. La iglesia es un Pentecostés permanente y no una racionalización permanente. Estas últimas palabras del cardenal me hacen recordar una anécdota. Un día estaba Jesús con sus discípulos y le preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro se levantó y contestó: tú eres la teofanía escatológica que sustenta ontológicamente la intencionalidad de nuestras relaciones subconscientes e interpersonales. Jesús abrió los ojos llenos de sorpresa y preguntó: ¿Qué? Y Pedro no lo pudo repetir porque se le había olvidado. No era algo que tenía en el corazón, sino en la mente. El mundo está cansado de escuchar teorías, florilegios literarios. Tiene hambre de las palabras vivas y eficientes que realizan aquellos que contienen la iglesia, que hoy necesita más de testigos que de maestros, decía el Papa Pablo VI, testigos que han experimentado la nueva vida traída por Cristo Jesús. Así hay predicadores en la iglesia que solo repiten lo que los teólogos han escrito o sus maestros les enseñaron en las aulas, pero ellos no tienen experiencia personal de la resurrección de Cristo. Son reporteros, pero no testigos. Mientras no se haya tenido ese encuentro personal con Jesús resucitado, se estará repitiendo teorías y enseñanzas que unos dijeron, que otros habían dicho. Estamos llamados a ser testigos de las que predicamos. Más para ser un auténtico testigo se necesita tener experiencia personal de lo que se proclama, haberlo vivido en carne propia. Un día me llevaron a conocer al majestuoso conjunto hidroeléctrico de Itaipu en Paraguay. Fue impresionante. Los hombres y hasta los camiones parecían insignificantes hormigas delante de aquellas gigantes cortinas de concreto de la presa. Se produce tanta energía eléctrica y allí que alcanza para todo el país y parte de Brasil y Argentina. Al anochecer regresamos. Me llamó mucho la atención darme cuenta que algunas casas de los trabajadores de la planta carecían de corriente eléctrica y eran apenas iluminadas por unas tenues velas de cera. A unos cuantos metros de las turbinas y generadores más grandes del mundo no había luz eléctrica sino velas. Es que les hacía falta la conexión que les trajera la energía a sus casas. Esto mismo nos sucede a veces a nosotros. Nuestras vidas, en vez de ser iluminadas con energía eléctrica, las alumbramos con velas, porque no estamos conectados con Jesús, que es la luz del mundo. Incluso hay quienes trabajan en las oficinas de la iglesia, pero les hace falta la luz en sus corazones. Nos pasa como esos turistas que frente a un hermoso paisaje sacan su cámara fotográfica Polaroid, toman su foto y luego, en vez de admirar el mensaje en vivo y ser cautivados por él, se quedan viendo la fotografía de papel. Hay muchos cristianos que se han quedado con la fotografía estática de Jesús y no la conocen cara a cara, porque nunca han tenido un encuentro personal con Él. Solo repiten lo que han oído o leído, pero no tienen la experiencia de una nueva vida. La vida eterna consiste precisamente en conocer, es decir, experimentar a Dios y a su enviado Jesucristo. Un verdadero evangelizador es el que presenta su testimonio personal, su experiencia propia de salvación, y puede dar fe de que Jesús está vivo, porque ha tenido un encuentro personal con Él, como los apóstoles que afirman: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto de Dios. Un verdadero evangelizador no es el que habla de Jesús, sino el que es capaz de presentar a Jesús vivo delante de los evangelizados, para que ellos digan, como los samaritanos: ahora ya no creemos por tus palabras,
no porque nosotros mismos hemos visto y experimentado que Jesús es el Salvador del mundo. Mas nadie podrá transmitir la vida de Cristo resucitado si ante él mismo no ha experimentado que Jesús está vivo. Dispongamos nuestro corazón, nuestra alma al Señor. Permitamos en este momento, Señor Jesús, mi Dios, mi Mesías, mi amigo, mi Dios y mi todo, mi amor eterno, mi locura inmensa, mi dulce amor, ámame con ternura. Aquí estoy delante de ti, Señor, en este hermoso día. Háblame con palabras de amor, mi Señor. Aquí está mi vida, mi historia, para que tú la gobiernes. Yo te doy plena autoridad y señorío sobre mi vida, sobre ti, Señor. Aquí estoy, háblame, Señor, con amor eterno. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí y derrama sobre mis huesos secos tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios, me llena, sopla sobre mi corazón, mi alma está sedienta de ti, Espíritu de Dios, ven, fluye, ven con tu presencia, sopli para patua rabasidi rebaranda ramasaya lalai. Ven precioso, ven divino consolador, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Rúa de Dios, oso para pasatarabai, o ruarabasidirirabai, ven homaramasai, fuego de Dios, sopla para sataramasai, unción de Dios más. Ven, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Ven por medio del Inmaculado Corazón de María. Mamita María, Rosa mística, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Adorado sea Jesucristo. Comparta este episodio, Jesús está vivo, a todas las personas que lo necesitan. Que seamos más compartiendo este contenido de evangelización católica. Y te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Alegría del Amor. Dale clic al botón rojo, luego activa la campanita y disfruta nuestros contenidos. Y encuéntranos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Alegría del Amor. Bendiciones.